Quisiera darles la bienvenida a este webinario sobre inclusión, protección y atención de las personas con discapacidad durante emergencias, que es impulsado por la UNESCO como parte del proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales y comunitarias ante amenazas naturales en el Caribe, que es un proyecto que es financiado por la cooperación japonesa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo este webinario el quinto de la serie, precisamente como un recurso que forma parte de una plataforma educativa que tiene como objetivo integrar un conjunto de recursos al margen de este ciclo de webinarios, un curso abierto en línea y otro tipo de recursos. Yo los voy a acompañar durante este webinario de tal manera de poder inclusive avanzar con la presentación de quienes tenemos como especialistas. Quisiera indicar que a la derecha de su pantalla van a encontrar un botón en el cual van a poder ustedes clicarlo y dejar los comentarios que consideren oportunos. Y si tuvieran preguntas, inclusive, como consecuencia de la inscripción que ustedes ya tuvieron, vamos a poder responderlas con muchísimo gusto. Será un placer establecer este vínculo con ustedes. Para el abordaje de estos temas tenemos dos expositores, y en este sentido vamos a ver inclusive una que está centrada en las normas para el manejo y la inclusión y la protección de asistencia de las personas, a través de un representante del PNUD y posteriormente otra presentación sobre no vidente. Creo que es importante en el contexto de este webinario hacer un conjunto de presentaciones del tema en particular, porque muchas veces estamos acostumbrados a utilizar la palabra discapacidad, que tiene un conjunto o de múltiples connotaciones, tal cual por lo pronto como es entidad o entendida por la Organización Mundial de la Salud. La discapacidad forma parte del ser humano y es consecuencia de una experiencia humana, ¿no? Las personas con discapacidades constituyen un grupo muy diverso, por lo que sus experiencias vitales y sus necesidades en materia de salud se ven afectadas por múltiples condiciones ambientales como y otro tipo de condiciones personales como su sexo, la salud, la identidad de género, la orientación sexual, la religión, raza, etnia y también su situación económica. La experiencia también indica que la cantidad de personas con discapacidades se ha venido incrementando a lo largo del tiempo e inclusive a medida que la esperanza de vida se extiende, cada vez también tenemos mayor cantidad de personas mayores que necesitan, por supuesto, de asistencia e inclusive hay múltiples consecuencias y múltiples deficiencias que afectan esta situación. La inclusión de las personas con discapacidad ya ha sido reclamada y asumida por parte del conjunto de las naciones en base a diversas convenciones, sobre todo con los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. Pero es importante entender que este concepto de discapacidad, según las Naciones Unidas, es un término genérico que en realidad incluye un conjunto de déficits y o limitaciones entre la interacción de las personas y los factores contextuales, sean de carácter personal o de carácter ambiental, ¿no? O sea, surge de esa interacción en sí mismo. Y a medida que la sociedad fue internalizando todos este tipo de temas, ya en el año 1980, la Organización Mundial de la Salud comenzó a efectuar una presentación y una pequeña clasificación de cómo podemos entender a estas personas con las diferentes discapacidades, ¿no es cierto? Posteriormente, ya en el año 2001, este tema tomó muchísimo mayor entidad con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud, un documento que fue aprobado inclusive en el ámbito de las Naciones Unidas, que tiene esencialmente como objetivo brindar un lenguaje unificado y estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud y sobre todo de todas aquellas condiciones que tienen que ver con la salud. Tal vez la primera imagen que uno tiene en su constructo mental es la de una persona que está en una silla de ruedas o está con unas muletas, pero hoy en día las discapacidades son de múltiple tipo y tienen un conjunto de afectaciones. Y es también importante entender
que es un fenómeno que afecta y sobre todo mucho más a las mujeres en sí mismo, como es el caso, por ejemplo, de la depresión, que hoy en día es entendida también como una discapacidad que frente a una emergencia es necesario poder asistir a las personas. Así también es importante entender que muchas personas, sobre todo frente a las emergencias, experimentan situaciones de soledad y angustia, porque precisamente al verse incapacitadas de tener la movilidad por disfunciones personales para moverse, etcétera, y acudir a los centros de evacuación o de movilizarse e ir a lugares seguros, etcétera, esto genera sobre todo mucha incertidumbre. Imagínense una persona que está en una condición de una silla de ruedas y tiene que enfrentar un huracán o que sabe que se va a avecinar. A veces las personas mayores no necesariamente reciben la información de los sistemas como lo puede hacer hoy una persona joven con un celular, etcétera. Entonces hay otras limitaciones, otro tipo de limitaciones cognitivas que también son importantes de entender. Un párrafo muy especial también lo merecen los niños y los adolescentes, que forman también una clase vulnerable, mucho más cuando tienen o poseen algún tipo de discapacidad, requieren una asistencia especial, ¿no? Entonces, en este sentido, también a lo largo de nuestra presentación vamos a contar con un ejemplo y un estudio de caso, por ejemplo, de eh, una experiencia concreta para personas no videntes, ¿no? Para darnos cuenta inclusive de la dimensión que tiene este fenómeno en el reciente huracán Beryl, cuando inclusive hizo su aparición en tierra en las islas de Grenada, San Vicente y las Granadinas, Barbados y Santa Lucía, ¿no? Afectó a cerca de 3 millones de niños, ¿no? Que muchas veces por esas condiciones socioeconómicas no se encuentran inclusive con los niveles de protección adecuados. Por lo tanto, se darán cuenta de la magnitud que esto representa inclusive. Frente a ello, y este es un poco el objetivo inclusive de este webinario, ¿no? Es necesario la implementación de una gestión inclusiva. Esta es la clave, y esta es la palabra que me parece que nos debería impulsar hacia adelante para precisamente apoyar a las personas con discapacidades, especialmente durante la ocurrencia de emergencias, a que puedan contar con una ayuda familiar, que puedan generar una red propia, de tal manera que esto pueda lograr un apoyo, construir una red sistémica de apoyo para que precisamente la asista. Recuerdo claramente una experiencia aquí, en particular en Buenos Aires, en la elaboración de un plan de contingencia, y una de las personas que tenía discapacidad visual estaba frente a una gran inundación, tenía prácticamente el agua al cuello y recibía las indicaciones para poder llegar hasta un centro de evacuación, que era una escuela en particular, y ella decía, bueno, en realidad, ¿cómo hago? Porque estoy sola, no tengo quien me pueda llegar a acompañar, finalmente por contactos con teléfonos celulares, logró contactarse con personas que la fueron a asistir hasta su casa y acompañar. Por eso, un plan familiar debe contener este tipo de alianzas que son las que permiten precisamente construir eh, un conjunto de elementos que hacen más resilientes a las personas y por lo pronto logran esta preparación. Este plan debe incluir en consecuencia también a su entorno familiar, pero pueden haber personas mayores que no están cerca de ese entorno familiar. También hay muchas personas que presentan discapacidades y puedan estar abordando una situación crítica durante su trabajo o cuando se está movilizando, volviendo a su casa o yendo al trabajo o visitar a un familiar. Por lo tanto, también, y puede darse una situación de carácter repentina. Por lo tanto, es muy clave también que uno construye esas redes, no solamente teniendo a la vivienda como un espacio clave, sino también los múltiples espacios en los cuales la gente se desplaza y se mueve a lo largo de su vida. Y sobre todo también con mucha anticipación, por eso es clave tener una idea de un plan familiar, de un plan preparado, una cosa sencilla, pero que seguramente
debe ser elaborado en conjunto con la persona, pero no hay quien conozca más las limitaciones que las personas que precisamente tienen una discapacidad. Entonces, esos son los actores principales para este tipo de actividad. En este marco, entonces, es que lo que trataremos de contar en este webinario, lo que estamos presentando con nuestros expertos, es precisamente esta dimensión, la dimensión inclusiva y cómo los materiales pueden ser útiles. Y para ello, tenemos en particular la presentación inicial, precisamente de un expositor, y quisiera darle la bienvenida al señor Gerardo Quiroz Cuadra, que es asesor precisamente sobre gestión del riesgo de desastres del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que abordará precisamente las recomendaciones y las normas para la inclusión, protección y atención de las personas con discapacidad en dos instancias, ¿no? Este material que ha sido preparado por UNICEF y el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres de América Central y el Caribe, precisamente se centra en todas estas actividades. Entonces, en este caso, quisiera presentar y darle la bienvenida a Gerardo, quien va a plantear precisamente unas evidencias concretas y una presentación del tema. Por lo tanto, Gerardo, bienvenido, muchas gracias y con muchas expectativas esperamos tu presentación. No, muchísimas gracias más bien a vos, Marcelo, y gracias por la oportunidad de poder compartir estos temas que esperamos que sean de mucha utilidad para quienes trabajan directamente en la asistencia humanitaria. Y básicamente el primer punto de partida es que la asistencia humanitaria tiene que ser justamente la palabra que vos dijiste antes, Marcelo, inclusiva. Eso quiere decir que todas las personas afectadas por un desastre tienen derecho a la asistencia, pero no todas las personas sufren de la misma manera el desastre, de manera que esta asistencia tiene que ser inclusiva en el sentido de que tiene que atender a las necesidades particulares y específicas que pueden tener estas personas que han sido afectadas. Y por eso es que se ha diseñado estas normas que buscan la inclusión, la protección y la atención de las personas con discapacidad en desastre, de manera que podamos definir acciones concretas, específicas y diferenciadas para las personas con discapacidad durante la atención de una emergencia. La primera pregunta que tendríamos que hacer es que si en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, las personas con discapacidad encuentran tantísimas dificultades para poder funcionar debido a la gran cantidad de obstáculos que encuentran en la calle, en sus casas, en los edificios, en todas partes. ¿Qué tan complicada podría ser para esas personas la situación durante un desastre? Donde esas calles que ya de todas maneras eran incómodas no existen, en donde esas casas, en donde probablemente no tenían las mejores condiciones, tampoco están. Es decir, si la vida normal es complicada para las personas con discapacidad, una situación de desastre puede ser, o es, de hecho, una complicación terrible y enorme para las personas con discapacidad. Eh, Algunas cifras en el mundo, el 16% de la población, de la población mundial son personas con discapacidad. El 80% de esa población carece de planes para hacerle frente a los desastres, es decir, que son personas que no tienen ninguna preparación ni ninguna planificación para responder adecuadamente a un desastre, teniendo en cuenta sus necesidades particulares. Y por esa razón y otras razones tienen de 2 a 4 veces más posibilidades de morir en un desastre. Entonces, las normas para la inclusión, protección y atención de las personas con discapacidad buscan, de alguna manera, establecer protocolos y procedimientos específicos para que estas personas puedan recibir una atención específica para sus necesidades. Las normas tienen 3 pilares que son la definición de su nombre, y esto es sumamente importante porque es el punto de partida. La inclusión
por ejemplo, que es uno de los pilares, parte de tres principios. Las personas con discapacidad no pueden ser solamente sujetos de atención, sino que deben participar activamente en la preparación e incluso en las mismas acciones de respuesta durante las emergencias. Lo decía Marcelo antes, es muy importante que las personas que conocen exactamente cómo se sienten, qué necesitan, sean las que tengan voz y opinión sobre las formas en que deben ser atendidas durante los desastres. Por eso es muy importante desde el concepto de inclusión la participación de estas personas. La no discriminación, claramente ya lo dijimos, todas las personas afectadas por el desastre tienen derecho a la asistencia, pero la asistencia tiene que responder a las necesidades particulares de los diferentes grupos de personas, las diferentes necesidades que pueden tener durante el desastre. Y el otro principio de accesibilidad es sumamente importante porque eh, tienen que ser las estructuras, las actividades, las indicaciones, las operaciones, todo tiene que ser accesible. ¿Qué quiere decir accesible? Que cualquier persona, independientemente de su situación y su condición, pueda acceder, pueda tener acceso a la indicación, al espacio, pueda utilizar esas normas, perdón, esos espacios. Em, Hay una frase que se utiliza en los grupos de personas con discapacidad que es nada para nosotros sin nosotros. Esto quiere decir que por más buena intención que tengamos, nuestra opinión no es suficiente si no ha sido consultada con las personas con discapacidad. El otro pilar en que se basan estas normas es el pilar de la protección. La protección tiene que ver con dos elementos muy importantes. Uno es el respeto de los derechos de estas personas, es decir, que la asistencia que se brinda no se brinda por razones solamente humanitarias, sino porque también estamos respondiendo al deber de respetar los derechos de estas personas, los derechos de recibir asistencia y todos los otros derechos que le cubren. Pero también tenemos que asegurarnos que en las operaciones se, se prevengan las violaciones y los abusos y se protejan a las personas de daños físicos, de daños psíquicos durante la asistencia de las emergencias. Y el tercer pilar que tiene que ver con la atención es que quienes trabajamos en la asistencia humanitaria tenemos que garantizar servicios básicos para aliviar el sufrimiento, bueno, primeramente salvar vidas, que es el objetivo más importante, pero luego reducir lo más posible el impacto que ha tenido el desastre sobre las personas, brindar condiciones de subsistencia adecuadas y dignas. Estos dos conceptos son muy importantes. Adecuadas quiere decir que sirvan para la necesidad específica de la persona y dignas quiere decir que una persona en situación de desastre o en situación de calamidad no puede recibir cualquier cosa, sino que lo que entreguemos como cuidados, como alimentos, debe ser cosas que no afecten su dignidad, que respondan a sus hábitos, que los puedan aceptar de manera correcta, etc. En, en las normas tienen también 10 grandes principios orientadores que son sumamente importantes porque son los que definen vamos a decirlo así, la filosofía de la intervención. Entonces, el primer principio es, como ya decíamos antes, resguardar la integridad y la dignidad de las personas en las acciones de asistencia humanitaria. Esto significa que no importa si una persona es un damnificado, eso no quiere decir que va a recibir lo que sea y como sea. Eh, en las situaciones de desastre, las posibilidades de violación de los derechos humanos son muchas y nuestro deber como interventores en asistencia humanitaria incluye la garantía del respeto de los derechos de estas personas. El otro principio tiene que ver con el acceso equitativo, en proporción a las necesidades y sin discriminación de ningún tipo. Y cuando decimos equitativo, queremos decir a mayor necesidad, mayor asistencia. No es lo mismo lo que le tenemos que entregar a una familia de 3 miembros que a una familia de 8 miembros, por ejemplo, solo por poner
un ejemplo de equidad en términos de cantidad. Quiere decir que las personas tienen que recibir asistencia en proporción de lo que necesitan y sin discriminar a ninguna persona por ninguna razón. El otro principio tiene que ver con la protección de las personas de los daños físicos y psíquicos causados por los conflictos, las emergencias, los desastres y contra toda forma de violencia. Y esto, aquí hay un elemento también muy importante que tiene que ver con la intervención que hacemos los actores de la asistencia humanitaria, y es que nuestra intervención no debe poner en peligro a las personas. Las acciones que nosotros desarrollamos para asistir a las personas no deben de ninguna manera significar un problema o un peligro o algo para que les pueda dañar a las personas. Y también es nuestro deber de protección, la protección de que a las personas para que no sufran daños mayores, tanto físicos como psicológicos. El principio 4 tiene que ver con prevenir violencia y abusos relacionados con los derechos de las personas. Esto lo hemos mencionado ya antes. Quiere decir que entre nuestras responsabilidades no solamente atender con asistencia básica física, sino también diseñar acciones que permitan mantener a las personas libres de riesgos relacionados con violencias y con abuso. El otro principio tiene que ver con la participación, que ya lo dijimos, las personas con discapacidad, sus organizaciones, sus asociaciones, las organizaciones que las representan, deben participar en la identificación de las necesidades, tienen que participar en el diseño y la toma de decisiones sobre las medidas y los procedimientos que se van a aplicar en la asistencia humanitaria. Por la misma razón que ya hemos mencionado, que solamente quien vive la experiencia es quien sabe qué es lo que necesita y cuál es la mejor manera de brindar esa asistencia. Los conceptos de accesibilidad, seguridad y diseño universal son un principio muy importante porque tienen que ver con la posibilidad de todas las personas, independientemente de su condición, de poder acceder de manera segura a los sitios, a la asistencia y a todo aquello que esté definido para su ayuda. Y esto es entonces el cuerpo definitorio de las normas, es decir, los principios, la filosofía de las normas y las razones que las normas se aplican. Más adelante podemos conversar de cada una de las normas que este documento especifica. Muchas gracias, Marcelo. Te devuelvo el uso de la palabra. Gracias, Gerardo. Realmente muy, muy interesante. Sobre todo me llamó poderosamente la atención ese número que pusiste al principio sobre la cantidad de personas y las discapacidades. Entiendo por lo que es este proyecto que estamos desarrollando en el Caribe, que por ahí los porcentajes en la media en las islas son un poquitito menos, como el caso de Bahamas, que creo que está cerca de un 10%, o San Vicente y las Granadinas, que tiene algo así como un 6%, pero evidentemente es un tema casualmente, como mencionábamos, en crecimiento. Realmente muy interesante y que queda la expectativa de continuar con la otra parte. Pero mientras tanto, es ahora el momento de poder plantear una primera evidencia concreta de lo que acabamos de presentar hasta este momento en este webinario y que es precisamente una experiencia específica sobre una de las discapacidades, que para ello quisiera hacer una bienvenida y presentar a la señora Glorimar Gómez Pérez, quien es una experta en el abordaje de las herramientas con personas con discapacidad visual. Ella forma parte de la Oficina del Caribe del Centro Internacional de Información sobre Tsunamis, que funciona en el marco de una convención entre la Comisión Oceanográfica Internacional de la UNESCO y la Oficina Nacional de Administración Oceánica Atmosférica de los Estados Unidos, con sede en Mayagüez, en Puerto Rico, precisamente. Así es que bienvenida, Glorimar. Muchas gracias también por haber aceptado este desafío de presentar casos concretos para precisamente mostrar a quienes están participando de este webinario
cómo abordar este lenguaje inclusivo también desde este tema. Adelante. Saludos, mi nombre es Glorimar Gómez Pérez y trabajo como contratista del Centro Internacional de Información de Tsunamis, Oficina del Caribe, mejor conocida como ITIC-CAR. Este proyecto es financiado por el USAID para continuar promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad visual y ciegas al desarrollar material de seguridad de tsunamis, de seguridad ante tsunamis, y promover la participación de estas comunidades en ejercicios de preparación y pruebas de comunicaciones, como es el ejercicio anual Caribe Wave. Esta iniciativa aporta a uno de los objetivos del diseño de los océanos de las Naciones Unidas, o sea, la década de los océanos de las Naciones Unidas, que pretende que el 100% de las comunidades en riesgo de tsunamis estén preparadas y sean resilientes ante cualquier eventualidad de tsunamis, y esto debe ser logrado para el año 2030 a través de esfuerzos colaborativos como es el programa de reconocimiento de preparación de tsunamis de la UNESCO y el COI. Este proyecto comenzó alrededor de marzo de 2024 con la idea de que durara hasta diciembre. Sin embargo, el mismo fue renovado por un año más. Se ve el potencial del proyecto y el alcance del mismo, así que el USAID muy amablemente decidió, ¿verdad? Promover, ¿verdad? Dar los fondos para poder continuarlo. Este proyecto es de seguridad ante tsunamis en el sistema Braille o Braille, que es el sistema de lectura y escritura de las personas ciegas. Consta de unos símbolos o puntos en relieve que se identifican con palabras, con grafía científica, signos de puntuación, inclusive notas musicales. Entonces son en relieve y se pueden leer con los dedos. Este sistema se ha traducido a más de 133 idiomas, incluidos entre ellos ruso, francés, chino, español e inglés. Es importante mencionar que la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera en el año 2020 indicó que alrededor de 2.6 millones de personas en el Caribe tienen una complicación severa visual. De estas, unos 260,000 son completamente ciegos. Hay que resaltar que no solamente se nace ciego, hay diferentes circunstancias que pueden propiciar la ceguera, como enfermedades tales como la diabetes, también malpractice, malas prácticas médicas, eventos naturales, explosiones. Cualquiera de estos puede causar que una persona, ¿verdad?, quede ciega. Así que hoy, ¿verdad?, tenemos una realidad y mañana podría ser otra. ¿Ok? Fue en Santa Lucía quienes en su proceso para poder ser reconocidos con el programa Tsunami Ready, que es para preparar a las comunidades costeras en términos generales para poder reaccionar apropiadamente durante un evento de tsunami. Y también, ¿verdad?, que se les informe, que haya ya una red estructurada donde se les informe lo que se espera. Cuando ellos nos solicitaron material para su población con discapacidad visual, empezamos una búsqueda de material ya hecho y no conseguimos nada. Es así como comienza este proyecto que utiliza un brochure del Centro Internacional de Alerta de Tsunami, que es un momentito. Es un brochure que está en inglés y está en español
colorido, son las reglas de seguridad en caso de tsunamis, y este material se tradujo entonces al sistema Braille en inglés y en español. Así es como luce. Todo el material que ustedes vieron en el flyer está aquí solamente en texto y consta de 4 a 5 páginas. Para que tengan una idea. Entonces, la Federación Nacional de Ciegos en Puerto Rico nos ayudó muchísimo, muchísimo en poder identificar y poder revisar este material para que estuviera, ¿verdad?, con un vocabulario correcto y que estuviese correctamente redactado. Este material Braille, todo el mundo lo lee, lo utilizan. La Federación Nacional, como les dije, nos ayudó muchísimo a revisarlo. Una vez se hizo esto, empezamos a contactar a los puntos focales de tsunamis oficiales en el Caribe, a las comunidades ciegas en el Caribe y a esas organizaciones que trabajan con los ciegos. Entonces, pasamos a enviar material, cajas de este material, para que entonces las personas ciegas en estos lugares pudiesen evaluarlo y nos pudieran dar un feedback, una retroalimentación de qué otras cosas podemos hacer y si ese material es útil para que ellos lo puedan utilizar y puedan usarlo para estar más preparados en caso, ¿verdad?, de un evento de esta magnitud. Entre las organizaciones que recibieron material y estamos en contacto con ellos son la Sociedad de Ciegos de Jamaica, el BABVI, que es la Alianza de las Bahamas, tenemos a San Vicente y las Granadinas, a Nevis Blind, Light and Visually Impaired Society, la Asociación de Bienestar de Ciegos de Santa Lucía. También trabajamos con la Zona de Manejo de Emergencia Costera de Barbados, la Fundación Dominicana de Ciegos, Antigua y Barbuda, entre otras. Seguimos, ¿verdad? Continuamos con este proceso. Como parte de esta última fase, pues entonces queremos sus recomendaciones y que nos ayuden a entender qué otras cosas pueden necesitar. Queremos mejorar ese material o desarrollar otras maneras de impacto a la comunidad, tales como material grabado, la inserción de códigos QR para que pueda ser accesible en forma parlante para los ciegos. Otra de nuestras iniciativas fue adaptar un libro de colorear que ya estaba determinado, lo vamos a ver por acá, que ya se había hecho, y es el de Tori y Teo. Esto es aprendiendo sobre terremotos y tsunamis mientras nos divertimos y coloreamos. Para que tengan una idea, tenemos el texto. Estos dos personajes, Tori y Teo, nos explican, ¿verdad?, qué es un terremoto, un tsunami y qué debemos hacer. ¿Okay? Este libro nos dimos a la tarea de contactar a la Federación Nacional de Ciegos, los cuales lo tradujeron o lo adaptaron en Braille. Estas son las imágenes del libro. Tienes el texto y tienes las imágenes, las ilustraciones en puntitos a relieve para que los niños puedan colorearlo, ¿verdad? Y saber que están coloreando. Este libro, para que tengan una idea, ¿verdad?, de lo que estamos trabajando. El próximo paso es que el estudio de grabación de aquí de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez nos pueda hacer una grabación en formato MP3, MP4, donde de forma parlante le pueda contar la historia a los niños, pero en un
sistema que es descriptivo, es un texto descriptivo que lo que hace que adorna más el texto de forma que ellos puedan ubicarse y pueda ser mucho más atractivo. Si bien quisiéramos hacer este material disponible para todos los niños ciegos en el Caribe, se requiere de una impresora industrial Braille, la cual la Federación Nacional de Ciegos de Puerto Rico no cuenta con ella. Es un instrumento caro y podríamos contar con su ayuda si ellos tuviesen este equipo. Así que parte de nuestras iniciativas es identificar fondos para que ellos también puedan colaborar con nosotros a nivel del Caribe en el desarrollo de material. Ahora, ¿qué es lo próximo? Seguir impactando a la comunidad ciega en el Caribe y promover la inclusividad al desarrollar material de tsunami y la participación en los ejercicios como el Caribe Wave. Continuar solicitando, ¿verdad? Sometiendo esta información al USAID para que pueda continuar dando los fondos y podamos trabajar. Este proyecto, como les dije anteriormente, fue renovado por un año más y lo que queremos es desarrollar concienciación y empoderar y reforzar a la comunidad con discapacidad visual mediante material informativo seguro y confiable y en su sistema de lectura para que ellos puedan, ¿verdad?, comunicarse, puedan recibir la información adecuada para estar más preparados y ser resilientes. O sea, que ellos mismos puedan sentir que tienen autoridad sobre su propio sistema de preparación. Muchas de estas comunidades no se les toma en consideración en procesos de planes de emergencia comunitarios, simplemente porque no ven. Y es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que incluirlos a ellos en estos procesos para que el material o el outcome, ¿verdad? La salida de esto sea apropiada y sea lo que ellos necesitan. Esta iniciativa se compartirá inclusivamente con la Junta Internacional de Tsunami Ready, que es presidida por la doctora Laura Kohn, quien lidera este proyecto desde las oficinas centrales de ITIC en Hawái. Hay mucho más que hacer, queremos seguir pasando la voz, incluir otras comunidades para que podamos hacer que nuestro precioso Caribe pueda incluir a todas esas comunidades y que estén preparadas y ellas también puedan sentirse dueñas de esos procesos de preparación y de los planes para poder salvar su vida en caso de una eventualidad de tsunami. Gracias. Bueno, entonces damos la palabra nuevamente a Gerardo, de manera que en esta segunda intervención nos pueda presentar con mayor detalle lo que son estas normas precisamente para este enfoque inclusivo de la gestión, protección de las discapacidades. Adelante, Gerardo, quedamos muy atentos a las especificidades de tu presentación. Muchas gracias, Marcelo. Y entonces, como decíamos antes, estas normas fueron diseñadas en el 2016, fueron aprobadas por el Centro de Coordinación de los Desastres de América Central y República Dominicana, que es un organismo regional que coordina a los países de esta región dicha. La idea es que los países puedan implementar estas normas en sus acciones de atención de emergencias y básicamente tienen dos grupos de normas. Hay un primer grupo de normas que está muy orientado a la toma de decisiones políticas, es decir, que los países, a través de sus instituciones, pero no solamente las instituciones de emergencia o de discapacidad, sino todas las instituciones que tienen responsabilidad en la reacción y la respuesta en las emergencias, deben implementar. Este primer grupo de normas son las normas para desarrollar estrategias de inclusión que buscan asegurar que el enfoque de discapacidad esté presente en la planificación de la preparación de la respuesta e incluso en la recuperación de los desastres. El segundo grupo de normas tiene que ver con aquellas orientadas a abordar las necesidades de protección y atención adecuada
es la que desarrolla acciones, instrumentos para asegurar que esta protección y esta atención correspondan a las necesidades particulares y diferenciadas de las personas con discapacidad. Entonces, veamos entonces las normas en su detalle. El primer grupo, que tiene que ver con las normas para generar inclusión, la primera norma se llama abordaje de las necesidades de las personas con discapacidad en todos los procedimientos relativos a la acción humanitaria. Entonces, este es un mandato, es una primera norma que le dice a las instituciones de todos los países que deben en sus planificación de sus estrategias abordar las necesidades de las personas con discapacidad y garantizar que estos mecanismos tengan una forma correcta de aplicación durante la atención de los desastres. La segunda norma, que tiene que ver con accesibilidad, seguridad y diseño universal, mencionábamos que todas las operaciones y todas las estructuras dedicadas a la atención de las personas con discapacidad debe tener esta visión de diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? El diseño universal es aquel diseño que permite que no importa la condición que tenga la persona, puede hacer uso de una estructura en particular. Es decir, que no tenga obstáculos para ninguna persona independientemente de su condición. Pero eso también se aplica a las operaciones de emergencia. No es lo mismo rescatar, por ejemplo, a una persona a una persona usuaria de silla de ruedas que a una persona que no utiliza silla de ruedas. Y para eso tienen que definirse técnicas específicas y tiene que haber una preparación para que las acciones y las maniobras de rescate tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, porque muchas veces hay que aplicar técnicas y maniobras diferentes. Eso quiere decir que los sitios que se utilizan como albergue tengan las condiciones necesarias y suficientes para que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda estar bien acogida en ese sitio. La norma 3 tiene que ver con los recursos humanos capacitados y concientizados. Las organizaciones de la acción humanitaria promueven que su personal reciba la capacitación y la formación suficiente, pero que además tengan la actitud necesaria para poder implementar las medidas específicas y diferenciadas para las personas con discapacidad. Muchas veces el personal de emergencia tiene muy buena disposición, tiene muy buena preparación, pero no necesariamente tiene la información suficiente para atender de manera adecuada a una persona con una discapacidad en particular. La norma 4 tiene que ver con aspectos muy importantes respecto a la imagen, la protección de la imagen y también la información que estamos transmitiendo de las personas con discapacidad. Y es la comunicación, la abogacía y el manejo de medios de comunicación. Las instituciones tienen que desarrollar estrategias para saber cómo comunicar la información para las personas con discapacidad, pero también respecto a las personas con discapacidad. Es importante que esa información no promueva estereotipos o más bien ponga de relieve la importancia de hacer acciones específicas para las personas con discapacidad. La norma 5 igualmente tiene relación con la gestión de la información y el monitoreo de la inclusión. Esto quiere decir que durante la emergencia tenemos que garantizar que se están cumpliendo las normas. Pero antes de la emergencia también tenemos que desarrollar una serie de informaciones que nos permitan llevar auxilio adecuado a las personas. ¿Esto cómo se hace? Por ejemplo, habría que eh, identificar en los barrios, en las ciudades, a dónde están las personas con discapacidad, a dónde vive una persona que requiere una asistencia particular. Y esto se hace por medio de los planes de emergencia que se desarrollan tanto a nivel local como a nivel nacional.
pero también es muy importante desarrollar los mecanismos para levantar la estadística sobre lo que se está trabajando, para identificar cuántas personas se están atendiendo y de esa manera poder también identificar quiénes podrían estarse quedando afuera de la atención y corregir lo que haya que corregir para poder garantizar la inclusión de todas las personas que requieran asistencia. Los mecanismos basados en la comunidad son muy importantes. La comunidad es un círculo de apoyo que tenemos que utilizar para que entre vecinos y entre personas que conviven en un mismo sector, en un mismo barrio, en una comunidad, se apoyen y le brinden apoyo específico a las personas con discapacidad de su entorno más cercano. Las comunidades tienen que desarrollar sus planes de emergencia comunal y, bueno, y también los planes de emergencia familiar. Y esos planes tienen que tener todos esos mecanismos que hemos mencionado relacionados con la atención de las personas con discapacidad. Es decir, que los planes deben incluir también la forma en que la comunidad se organiza para atender a aquellas personas con discapacidad que requieran un apoyo adicional. La norma 7 va sobre un tema que ya hemos venido mencionando con anterioridad, que tiene que ver con la violencia y otras prácticas dañinas. Los contextos de emergencia, como ustedes probablemente lo saben muy bien, eh, muchas veces provocan, permiten que hayan situaciones de violencia, que hayan situaciones de abuso. Muchas veces un grupo de personas viviendo temporalmente en un albergue, pueden haber situaciones que desde nuestra tarea como asistentes de la acción humanitaria tenemos que evitar que suceda actos de violencia, que suceda actos de abuso, que las personas con discapacidad puedan tener cualquier situación que ponga en peligro su seguridad. La norma 8 también tiene que ver con el acompañamiento psicosocial, que es sumamente importante, y la referencia a servicios de salud especializados. Claramente en los albergues o en nuestro contexto muchas veces no tenemos las capacidades para atender necesidades más complejas y por eso tenemos que tener desarrollados los mecanismos para referir a los servicios de salud a aquellas personas que requieran una atención diferente, una atención más especializada, la cual no podemos dársela en un albergue o no podemos dársela en un sitio primario de asistencia. De manera que el acompañamiento psicosocial para que estas personas puedan recuperarse anímicamente del impacto, pero también para referir a aquellas personas que requieran un apoyo diferente o mayor, es muy importante tenerlo organizado dentro de nuestras normas de trabajo. La norma 9, personas con discapacidad separadas y no acompañadas. Normalmente en las acciones de respuesta tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para no separar a las personas con discapacidad de sus familiares, de la persona que la cuida o de su entorno más cercano, que además también es su entorno que le da apoyo y fortaleza. Tenemos que evitar separarles. Pero también tenemos que pensar que eventualmente, dependiendo del tipo de desastre, muchas veces las personas van a quedar separadas porque pudo haber muerto la persona que le cuidaba o, en fin, hay muchas razones por las cuales en un contexto de caos como es el desastre, las personas pueden quedar separadas, de manera que tenemos que tener también una serie de preparativos para atender y proteger a aquellas personas con discapacidad que por las razones que sean hayan quedado separadas de su entorno familiar. La norma 10 tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, alimentación y nutrición. Tiene que ver con que dentro de las acciones de asistencia tenemos que tener en cuenta las necesidades diferenciadas que podrían tener las personas con discapacidad durante los desastres. Por razones de salud, es muy probable que las personas necesiten cosas diferentes
desde el punto de vista de la alimentación. Y tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que tengamos acceso, para que estas personas tengan acceso a estos servicios de salud y alimentación. Una cosa muy importante es el derecho a la educación. Durante los desastres, con muchísima frecuencia, para no decir casi siempre, los servicios educativos quedan suspendidos. En algunas ocasiones, las escuelas y los colegios, los centros educativos, son utilizados como albergue, con lo cual se interrumpe también la posibilidad de los niños y las niñas de regresar a clases. Y entonces tenemos que tomar desde el punto de vista de la organización las medidas necesarias para que la interrupción de los servicios de educación sean lo más corto posible y que las personas puedan regresar eh, eh, en el menor tiempo posible a los servicios de educación. Claramente, los servicios de agua y saneamiento son importantísimos para todas las personas, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que probablemente las personas con discapacidad van a requerir adecuaciones para poder acceder a estos servicios, porque muchas veces cuando se atiende en una emergencia, eh, llega el camión cisterna a 100 metros de distancia de donde están las personas. Probablemente una persona que no tenga ninguna discapacidad puede ir a buscar el agua, pero una persona con discapacidad está en desventaja porque posiblemente no pueda ir a buscar el agua o el sitio donde están alojados no tiene condiciones, por ejemplo, en la altura de las piletas o en las duchas. Todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta y adaptarlas lo más posible para que sean accesibles para las personas con discapacidad también. El acceso a, el acceso a los servicios humanitarios igualmente es importantísimo. Aquí tenemos que tener en cuenta que muy posiblemente dentro de el grupo de personas a las que estamos asistiendo hayan personas con discapacidad que probablemente pudieron haber perdido sus implementos de apoyo durante la evacuación, durante la emergencia, y entonces tenemos que tener identificado cómo abastecernos de elementos de apoyo. Por ejemplo, el bastón, por ejemplo, a una silla de ruedas, por ejemplo, audífonos, cosas que las personas con discapacidad pueden haber perdido durante la evacuación. Y aquí hay un elemento interesante que tiene que ver con los animales de apoyo que utilizan algunas personas con discapacidad, el perro de la persona no vidente, u otros animales que podrían ser de uso para, para el apoyo emocional o incluso para el apoyo físico de las personas con discapacidad. Para estos animales también tenemos que tener la previsión. En algunos casos vamos a tener dificultad para poder albergar en el mismo sitio a la persona con su animal, pero tenemos entonces que tomar las medidas necesarias para que la persona siempre esté cerca del animal que le acompaña, del animal que le apoya. Estas son las 13 normas. Algunas personas pueden creer que son muchas, pero en realidad todas son esenciales. Son las 13 normas que todos los organismos de socorro, que todas las organizaciones que atienden personas deberían incluir en su agenda, deberían incluir en sus preparativos y en su planificación y recordar que, si bien es cierto, todas las personas tienen derecho a la asistencia, esta asistencia tiene que ser diferenciada según la necesidad específica, diferenciada y particular de las personas que estamos atendiendo. Y en la gestión del riesgo, todos contamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tu presentación. Realmente quedo bastante impactado por este conjunto de normas que de alguna manera sientan las bases, sea para el diseño de políticas públicas, pero también creo que orienta eh, la las actividades a escala local, que me parece que esto es
bastante importante. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que durante las situaciones críticas eh, es muy difícil que rápidamente pueda contarse con alguna ayuda externa, gubernamental, y por lo tanto uno tiene que apelar, como hablábamos del sistema de en redes en sí mismo y cercanos, eh, y aplicar este criterio de autoprotección, que de alguna manera lo hemos planteado en en el webinario número 1, que es un poco la esencia, tratar cómo fortalecernos nosotros, hacernos más resilientes, quienes tenemos algún tipo de discapacidad, etcétera, y esto, por supuesto, permitir. Yo quisiera, para ir completando este webinario, eh, leerles una definición de Naciones Unidas de algo que ha sido transversal a nuestra actividad y que tiene que ver precisamente con este criterio de inclusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se entiende en las Naciones Unidas este tema? Y dice, bueno, que es el respeto pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad en concordancia con el apego al derecho internacional, si bien es local, pero tiene un escalamiento a un apoyo internacional vigente, precisamente expresado en la eliminación activa y sistemática de toda barrera física, cultural, religiosa, económica, tecnológica, política y procedimental que limite la participación de las personas con discapacidad en condiciones de autonomía, dignidad, seguridad y diligencia. O sea, el tema de la condición biomédica de una persona, en definitiva, es una condición. El problema de la discapacidad nace cuando esto lo contraponemos con las cuestiones ambientales en el mundo en el cual tiene que convivir estas personas. Por lo tanto, precisamente la eliminación de todo tipo de barreras hace que precisamente aparezca esta palabra de inclusión y funcionar. Y Gerardo puntualizaba muy bien, inclusive en el tema de los apoyos. Y los países han avanzado mucho, sobre todo los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe, que es el objeto central del proyecto de la UNESCO, han avanzado mucho con estos temas. Por ejemplo, Bahamas ha inaugurado hace no más de un año una aplicación telefónica que precisamente ayuda a las personas de ese país a contar con información, inclusive con ayudas para la movilidad y por supuesto una información anticipada del organismo de gestión de emergencias para precisamente con mensajes específicamente para personas con discapacidad. Esto verdaderamente avanza. Nos contaba Glorimar cómo en países que son objeto de este proyecto también, como San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, en sí mismo han iniciado este proyecto sobre braille y que obviamente van integrando a las personas, incluyéndolas. Y no quisiera dejar de mencionar también experiencias como República Dominicana, que a través de sus eh, instancias de formación terciaria para las personas, inclusive han lanzado hace no más de menos de un año una tecnicatura con tiempo acotado, 3, 4 días, precisamente para formar cuidadores de personas mayores. Las personas mayores somos cada vez más en este mundo y muchas requieren ayuda y por lo tanto es un tema que requiere apoyo y que permita la construcción de estos planes como muy claramente se mencionaba, que tendrán sus diversos niveles de escala, pero sobre todo aquello que está influenciado con las personas es claro. Y por supuesto, sobre todo las personas mayores y en esencialmente los niños. De esta manera, entonces, damos por concluido esta experiencia que ha sido muy interesante. Creo que todos hemos aprendido de las presentaciones y de los testimonios que se han presentado. Y lo mismo los invitamos a que vayan viendo los otros seminarios de este ciclo, donde se han analizado los temas de la dimensión psicológica, de las cuestiones de género, de las falsas noticias que a veces también pueden movilizar inútilmente a una persona y por lo cual esto creo que es muy bueno. Muchísimas gracias por su participación en este webinario. Nosotros vamos a estar enviándoles desde la plataforma
de la UNESCO un certificado de participación de esta actividad y, por supuesto, invitarlos al último webinario de este ciclo de 6, que va a estar centrado específicamente en los aspectos educativos. Pero como mencionamos con Cristina de San Román, que es la coordinadora de esta actividad del ciclo de seminarios en el marco del proyecto, hemos querido darle a este ciclo de seminarios una visión sistémica, de tal manera que los temas que tratamos en los diversos seminarios, webinarios, sean entrelazados y formen una unidad. Muchas gracias y los esperamos en el próximo evento. Hasta luego.